La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño departamento en la colonia Doctores, en pleno corazón de la Ciudad de México. Era febrero de 1994 y el periodista Rodrigo Méndez no podía dormir. Sobre su escritorio desordenado, iluminado apenas por una lámpara de escritorio, descansaban fotografías que le habían quitado el sueño durante las últimas 3 semanas. 5 mujeres jóvenes, todas desaparecidas en los últimos 6 meses. 5 rostros que sonreían desde las instantáneas familiares, ajenas al destino cruel que les esperaba. Lo que comenzó como una nota breve sobre una desaparición en Tepito se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que Rodrigo imaginó al principio. Rodrigo tenía 32 años y llevaba casi una década trabajando para El Diario del Centro, un periódico de circulación modesta, pero con reputación de ser uno de los pocos medios que aún se atrevía a publicar historias incómodas. En una época donde la línea entre la policía, los políticos y el crimen organizado era cada vez más difusa, mantener la integridad periodística era un acto de resistencia diaria. Había comenzado su carrera cubriendo nota roja en delegaciones como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, pero ahora se encontraba ante algo que superaba los crímenes pasionales o los asaltos violentos que solía reportar. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estas historias que necesitan ser contadas. La primera víctima que llamó la atención de Rodrigo fue Yolanda Ramírez, una joven de 19 años que trabajaba como cajera en una tienda de abarrotes en la colonia Morelos. Había desaparecido una noche de agosto de 1993, cuando regresaba a su casa después de su turno. Su madre, doña Carmela, fue quien se acercó a las oficinas del periódico después de que la policía le dijera que su hija probablemente se había ido con el novio. Rodrigo nunca olvidaría la desesperación en los ojos de aquella mujer de manos ásperas y rostro surcado por las arrugas del trabajo duro. Mi Yolanda no era así, señor periodista. Ella era una muchacha de su casa. Algo malo le pasó, yo lo sé en mis entrañas de madre. Rodrigo publicó una nota corta, apenas un par de columnas en la sección de Ciudad. No esperaba que eso desencadenara lo que vendría después. 2 días después de la publicación, otra mujer se presentó en su oficina. Se llamaba Socorro Vega, y su sobrina de 23 años, Patricia, había desaparecido en circunstancias similares 3 meses antes. También trabajaba en comercios del centro, también había desaparecido por la noche, y también la policía había desestimado el caso, sugiriendo que las jóvenes se iban con los novios o se metían en problemas por su cuenta. El patrón era demasiado evidente para ignorarlo. Durante las siguientes semanas, Rodrigo se sumergió en los archivos policiales a los que tenía acceso gracias a un contacto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Lo que descubrió le heló la sangre. No eran 2 casos. Eran 5 mujeres jóvenes, todas de entre 18 y 25 años, todas de familias trabajadoras de colonias populares, todas desaparecidas en un radio de apenas 3 kilómetros en el centro de la ciudad. Los expedientes eran delgados, las investigaciones prácticamente inexistentes. Era como si estas mujeres no importaran, como si su desaparición fuera un mero trámite administrativo que debía archivarse lo antes posible. El contacto de Rodrigo en la Procuraduría era el comandante Alberto Salinas, un policía de la vieja guardia que había visto cómo la institución se pudría desde adentro durante los últimos años. Se reunían en una fonda discreta cerca del Palacio de Lecumberri.
siempre tomando precauciones, siempre vigilando quién entraba y salía. Rodrigo, te voy a hablar con franqueza porque te conozco y sé que no inventas, le dijo Salinas una tarde mientras removía un café aguado. Estos casos no se investigan porque hay órdenes de arriba. Alguien poderoso está protegiendo a quien sea que se está llevando a estas muchachas. He visto expedientes desaparecer de mi escritorio. He visto comandantes que hacían preguntas ser transferidos a delegaciones alejadas. Esto va más allá de lo que te imaginas. Las palabras del comandante Salinas resonaron en la mente de Rodrigo durante días. ¿Quién tenía el poder suficiente para hacer desaparecer expedientes y silenciar investigaciones? La respuesta lo llevó a explorar un mundo que hasta entonces solo conocía de manera superficial: las redes de trata de personas que operaban en el centro de la Ciudad de México. La zona de la Merced, con su mercado bullicioso durante el día y sus callejones oscuros por la noche, era conocida por ser territorio de proxenetas y tratantes. Pero lo que Rodrigo estaba descubriendo era una operación mucho más organizada y brutal de lo que cualquiera imaginaba. Se hizo pasar por cliente en varios de los hoteles de paso que pululaban en las calles aledañas a la Merced. Lo que vio lo marcó para siempre. Mujeres de miradas apagadas, algunas apenas adolescentes, esperando en esquinas señaladas, vigiladas por hombres que no disimulaban su papel de controladores. Había una estructura clara: padrotes que manejaban a las mujeres, vigilantes que controlaban las calles, policías que hacían la vista gorda a cambio de sobornos. Y detrás de todo, Rodrigo intuyó, había una organización más grande que coordinaba el reclutamiento, el traslado y la explotación de estas mujeres. Rodrigo necesitaba un nombre, una conexión concreta. Comenzó a entrevistar a trabajadoras sexuales que operaban en la zona, ofreciéndoles dinero a cambio de información. La mayoría se negaba a hablar, el miedo era palpable en sus rostros. Pero finalmente, una mujer de nombre Leticia, que aparentaba unos 35 años, pero probablemente era más joven, accedió a reunirse con él en una iglesia cercana a la Alameda Central. «Si publicas mi nombre, estoy muerta», le advirtió mientras se persignaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Leticia le contó una historia escalofriante. Ella había sido captada 5 años atrás por un hombre que le prometió trabajo como mesera en un restaurante. En lugar de eso, terminó secuestrada y forzada a prostituirse en la Merced. Había intentado escapar 3 veces, y las 3 veces la habían golpeado brutalmente. Te rompen, ¿entiendes? Te rompen por dentro hasta que dejas de ser persona. Ya no te importa nada, solo sobrevivir al siguiente día, explicó con voz temblorosa. Le habló de los hermanos que controlaban su zona, 2 hombres conocidos como los Garfias, que trabajaban junto con su madre. Eran particularmente crueles, conocidos por usar bates de béisbol para castigar a las mujeres que se resistían. Pero lo más importante que Leticia le reveló fue que no todas las mujeres que capturaban terminaban en las calles. Algunas, especialmente las que se resistían demasiado o que amenazaban con ir a la policía, simplemente desaparecían. «Hay un lugar», susurró, mirando constantemente hacia la puerta de la iglesia, «un lugar donde llevan a las que causan problemas. Nadie regresa de ahí. Dicen que está en algún rancho fuera de la ciudad, pero nadie sabe exactamente dónde. Lo llaman el final del camino». Rodrigo sintió cómo se le erizaba la piel. Las 5 mujeres desaparecidas podrían estar muertas, y quizá había muchas más. Se dio cuenta de que estaba investigando no solo una red de trata, sino también una serie de asesinatos. Necesitaba más información. Necesitaba pruebas concretas.
Regresó con el comandante Salinas y le compartió lo que había descubierto. El rostro del policía se endureció. Conozco a los Garfias. Son conocidos en la zona, pero están protegidos. Cada vez que intentamos armar un operativo, alguien filtra la información, y cuando llegamos no hay nadie. Hay comandantes completos en la nómina de estas redes. Salinas le propuso algo arriesgado: infiltrarse en uno de los operativos que la Policía Judicial Federal estaba planeando contra un grupo de tratantes en Tepito. No sería oficial. Rodrigo tendría que mantenerse en las sombras, pero podría ver de primera mano cómo operaba la red y quizá conseguir información sobre el lugar donde llevaban a las víctimas. Rodrigo aceptó, consciente de que estaba cruzando una línea peligrosa. Ya no era solo un periodista que reportaba hechos, se estaba convirtiendo en un investigador activo. La noche del operativo, Rodrigo llegó a un punto de reunión cerca del metro Tepito, vestido con ropa oscura y una gorra que le ocultaba parcialmente el rostro. Salinas lo presentó brevemente a un grupo de agentes judiciales, algunos de los cuales lo miraron con desconfianza. «Es un observador», fue toda la explicación que dio el comandante. Subieron a varias camionetas sin placas y se dirigieron hacia un edificio de vecindad en una de las calles más conflictivas de la colonia. El aire estaba cargado de tensión. Cuando los agentes irrumpieron en el edificio, Rodrigo se quedó atrás, observando desde la calle. Escuchó gritos, el sonido de puertas siendo derribadas, personas corriendo. Algunos hombres fueron sacados esposados, mientras que varias mujeres jóvenes eran evacuadas del lugar. Rodrigo se acercó a una de las camionetas donde las habían reunido. Estaban asustadas, algunas lloraban, otras simplemente miraban al vacío. Una de ellas, una chica que no parecía tener más de 20 años, lo miró directamente a los ojos. «¿Usted es policía?», le preguntó. Rodrigo negó con la cabeza. «Soy periodista», respondió en voz baja. La chica se acercó más. «Entonces, ayúdenos. Hay más como nosotras. Hay muchas más». Durante los días posteriores al operativo, Rodrigo intentó contactar a las mujeres que habían sido rescatadas. La mayoría había sido enviada a albergues temporales, pero el sistema estaba saturado y mal organizado. Muchas de ellas simplemente desaparecían de nuevo, regresando a las calles o siendo recapturadas por sus tratantes. La chica que le había hablado esa noche, cuyo nombre era Rosa, accedió a reunirse con él. Le contó que había sido engañada con una oferta de trabajo en una maquiladora y que llevaba 8 meses en poder de los Garfias. Confirmó lo que Leticia le había dicho. Había un lugar fuera de la ciudad donde llevaban a las mujeres problemáticas. Rosa recordaba haber escuchado una conversación entre los hermanos Garfias. Mencionaron un nombre: Rancho San Miguel. Estaba en algún lugar del Estado de México, quizá en la zona de Toluca o más allá. Era ahí donde, según Rosa entendió, se deshacían de los problemas. Rodrigo sintió que finalmente tenía una pista concreta. Pasó las siguientes 2 semanas investigando propiedades rurales en el Estado de México, buscando cualquier conexión con los Garfias o con las redes de trata. Fue un trabajo tedioso, revisando registros de propiedad, mapas, entrevistando a gente en pueblos cercanos a carreteras principales. Finalmente encontró algo: un rancho registrado a nombre de una empresa fantasma que tenía conexiones con uno de los hermanos Garfias. Estaba ubicado en un área semi-aislada cerca del pueblo de Ocoyoacac, rodeado de bosques y con acceso limitado por un camino de terracería. Rodrigo sabía que no podía ir solo, pero tampoco podía confiar en la policía institucional. Habló nuevamente con Salinas, quien le presentó a 2 agentes de su confianza, hombres que habían visto cómo el sistema se corrompía y que todavía creían en hacer justicia.
planearon una visita de reconocimiento al rancho. No sería un operativo oficial, solo querían confirmar si había actividad sospechosa en el lugar. Una tarde de marzo, cuando las lluvias primaverales comenzaban a azotar el Valle de México, Rodrigo y los 3 policías se dirigieron hacia Ocoyoacac. El paisaje cambiaba conforme se alejaban de la ciudad. Las construcciones daban paso a campos de cultivo y zonas boscosas. El camino de terracería que llevaba al rancho estaba en mal estado, lleno de baches que hacían temblar la camioneta. Cuando llegaron a las inmediaciones del rancho, decidieron dejar el vehículo escondido entre los árboles y acercarse a pie. El lugar parecía abandonado a primera vista. Una casa de adobe en malas condiciones, un par de construcciones que parecían bodegas y un terreno amplio rodeado de vegetación descuidada. Pero había señales recientes de actividad, marcas de llantas frescas en el lodo, colillas de cigarros, basura reciente. Salinas hizo una señal para que permanecieran agachados mientras exploraban el perímetro. Fue uno de los agentes, un hombre joven llamado Gustavo, quien encontró lo primero. Detrás de una de las bodegas, parcialmente cubierta por maleza, había una zona de tierra removida recientemente. El suelo era diferente, más suelto, como si hubiera sido excavado y vuelto a rellenar. Rodrigo sintió cómo se le revolvía el estómago. Sabía lo que eso significaba. Salinas hizo algunas fotografías con una cámara que llevaba, documentando todo lo que encontraban. Necesitarían evidencias si querían que esto se convirtiera en una investigación oficial. Estaban a punto de retirarse cuando escucharon el ruido de un vehículo acercándose por el camino de terracería. Se ocultaron rápidamente detrás de los árboles, observando cómo una camioneta pick-up entraba al rancho. De ella bajaron 3 hombres, 2 de ellos fornidos y con aspecto de guardaespaldas. El tercero vestía mejor, con botas vaqueras y sombrero. Comenzaron a descargar algo de la parte trasera de la camioneta. Rodrigo tuvo que contener la respiración cuando vio que era una mujer joven, amordazada y con las manos atadas, que era arrastrada hacia una de las bodegas. Salinas tomó una decisión rápida. No podían intervenir en ese momento. Eran superados en número y probablemente los hombres estaban armados. Pero tampoco podían simplemente irse sabiendo que había una víctima en peligro inmediato. Decidió que uno de sus agentes regresaría corriendo a la camioneta para pedir refuerzos por radio mientras ellos permanecían vigilando. El tiempo se les hacía eterno. Rodrigo observaba desde su posición, tratando de memorizar cada detalle. Las placas de la camioneta, las caras de los hombres, cualquier cosa que pudiera ser útil después. Los refuerzos llegaron 40 minutos después, un tiempo que se sintió como una eternidad. Eran agentes de la Policía Judicial del Estado de México, coordinados por Salinas. Irrumpieron en el rancho con las armas desenfundadas. Hubo un breve enfrentamiento. Uno de los guardaespaldas sacó un arma, pero los disparos de advertencia lo hicieron rendirse. Los 3 hombres fueron esposados. La mujer en la bodega fue rescatada. Estaba aterrorizada, golpeada, pero viva. Se llamaba Mónica, tenía 22 años, y era una de las 5 mujeres desaparecidas que Rodrigo había estado investigando. Mónica Cruz, desaparecida hacía 3 meses después de salir de su trabajo en una tintorería de la colonia Guerrero. Pero el hallazgo más perturbador vino después. Cuando los peritos forenses llegaron al rancho y comenzaron a excavar en las zonas de tierra removida que habían encontrado, descubrieron restos humanos. No uno, sino varios cuerpos enterrados en tumbas improvisadas.
El rancho había sido usado como un cementerio clandestino para víctimas de la red de trata que no habían sobrevivido o que habían sido asesinadas por intentar escapar. Entre los restos identificados en los días siguientes estaban 3 de las 5 mujeres que Rodrigo había estado buscando: Yolanda Ramírez, Patricia Vega y otra joven llamada Gabriela Soto. El descubrimiento del rancho San Miguel desató una investigación federal que involucró a la Procuraduría General de la República. Los hermanos Garfias y su madre fueron arrestados, junto con otros 12 individuos que formaban parte de la red de trata y extorsión que operaba en el centro de la Ciudad de México. Las historias que emergieron durante los interrogatorios eran aún más oscuras de lo que Rodrigo imaginó. La red no solo se dedicaba a la explotación sexual, también extorsionaba a las familias de las víctimas, amenazándolas con matarlas si no pagaban rescates. Algunas mujeres eran vendidas a otros grupos criminales en otros estados. Era una operación con ramificaciones por todo el país. Rodrigo publicó una serie de reportajes en el Diario del Centro que causaron conmoción nacional. Por primera vez, la magnitud de las redes de trata en la Ciudad de México era expuesta con nombres, lugares y testimonios concretos. Las familias de las víctimas finalmente tenían respuestas, aunque fueran dolorosas. Doña Carmela, la madre de Yolanda, le agradeció a Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Al menos ahora puedo enterrar a mi hija con dignidad. Al menos sé qué le pasó», le dijo durante el funeral. Fueron palabras que Rodrigo llevaría consigo por el resto de su vida. Pero la investigación también destapó la profunda corrupción que permitía que estas redes operaran. Varios comandantes de la Policía Judicial Federal fueron investigados y algunos arrestados por complicidad. Se descubrió que recibían pagos mensuales de los Garfias y otros grupos de tratantes a cambio de protección y alertas sobre operativos. El escándalo alcanzó incluso a funcionarios de la Procuraduría del Distrito Federal. El sistema que debía proteger a las víctimas estaba, en realidad, facilitando su victimización. El juicio contra los Garfias y sus cómplices duró casi 2 años. Rodrigo asistió a cada audiencia, tomando notas, documentando cada testimonio. Mónica Cruz, la mujer que habían rescatado del rancho, tuvo el valor de testificar. Su testimonio fue devastador. Describió cómo había sido engañada con una oferta de trabajo, cómo la habían golpeado y amenazado, cómo había sido forzada a trabajar en las calles de la Merced. Cuando intentó escapar, la llevaron al rancho con la intención de asesinarla, pero el rescate llegó justo a tiempo. «Si no hubiera sido por el periodista y los policías honestos, yo también estaría en una tumba anónima», declaró ante el juez. Los hermanos Garfias y su madre fueron sentenciados a más de 40 años de prisión, cada uno por múltiples cargos de trata de personas, homicidio, secuestro y asociación delictuosa. Otros miembros de la red recibieron sentencias que iban de 20 a 30 años. Fue una victoria, pero Rodrigo sabía que era solo parcial. Las redes de trata seguían operando en muchas partes del país. La demanda existía, la corrupción policial seguía siendo endémica y la pobreza y la falta de oportunidades seguían siendo los principales factores que hacían vulnerables a jóvenes como Yolanda, Patricia y Mónica. Los reportajes de Rodrigo no solo tuvieron impacto judicial, también provocaron un cambio en cómo la sociedad mexicana comenzó a ver el problema de la trata de personas. Ya no era un tema del que solo se hablaba en voz baja. Organizaciones civiles comenzaron a trabajar en la prevención y el apoyo a víctimas. Se presionó al gobierno para crear protocolos especializados de investigación de desapariciones de mujeres. Familias de otras víctimas en diferentes estados comenzaron a organizarse.
inspiradas por doña Carmela y otras madres que habían encontrado en la búsqueda de justicia un propósito que les daba fuerzas para continuar. Para Rodrigo, aquella investigación cambió el rumbo de su carrera. Recibió reconocimientos periodísticos, incluido el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje. Pero más importante que cualquier premio era saber que su trabajo había contribuido a salvar vidas y a hacer justicia. Sin embargo, también pagó un precio. Recibió amenazas constantes, tuvo que cambiar de domicilio 2 veces. Hubo momentos en que consideró dejar el periodismo, especialmente después de que intentaran asaltarlo en una calle oscura, un asalto que él sospechaba no era casual. El comandante Alberto Salinas también enfrentó consecuencias. Fue transferido de su posición en la Ciudad de México a una comandancia en provincia, un castigo disfrazado por haber destapado la corrupción de sus propios colegas. Pero nunca se arrepintió. Entré a la policía para proteger a la gente, no para proteger a los criminales, le dijo a Rodrigo la última vez que se vieron antes de su transferencia. Mantuvieron contacto a través de los años, 2 hombres que habían visto la parte más oscura de su país, pero que se negaban a rendirse ante ella. Mónica Cruz, la mujer rescatada del rancho, pasó por un largo proceso de recuperación. Recibió apoyo psicológico y eventualmente se convirtió en activista, trabajando con organizaciones que ayudaban a víctimas de trata. Su valentía al testificar y posteriormente al compartir su historia públicamente inspiró a otras sobrevivientes a romper el silencio. Vivir con miedo es peor que morir, declaró en una entrevista que Rodrigo le hizo 2 años después del rescate. Decidí que iba a vivir, de verdad, y que iba a ayudar a que otras mujeres también pudieran hacerlo. Las familias de las víctimas asesinadas encontraron en la solidaridad mutua un espacio de sanación. Doña Carmela, junto con otras madres, fundó una organización llamada Hijas Robadas, que se dedicaba a apoyar a familias de mujeres desaparecidas y a presionar a las autoridades para que investigaran los casos. Se reunían cada semana en una parroquia de la colonia Doctores, compartiendo su dolor, pero también sus pequeñas victorias. Cuando lograban que un caso fuera reabierto, cuando una familia encontraba a su hija viva, lo celebraban juntas. Cuando encontraban los restos de una víctima, se acompañaban en el duelo. Rodrigo continuó investigando casos relacionados con el crimen organizado, la corrupción y la violencia contra las mujeres. Cada historia que publicaba era un recordatorio de que el periodismo podía ser una herramienta de cambio social, pero también era consciente de sus limitaciones. Escribir sobre los problemas no los resolvía mágicamente. Se necesitaba voluntad política, recursos, un cambio cultural profundo. Pero cada artículo, cada investigación, era como plantar una semilla. Algunas caerían en tierra fértil, otras no. Pero el acto de plantar era en sí mismo un acto de resistencia. Los años 90 fueron una década particularmente violenta en México. El asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, apenas unos meses después del descubrimiento del rancho San Miguel, sumió al país en una crisis política profunda. La rebelión zapatista en Chiapas, la crisis económica que estalló en diciembre de ese mismo año, todo contribuía a una sensación de que el país estaba en un punto de quiebre. En ese contexto, los problemas de las mujeres pobres y marginadas parecían perderse entre las grandes crisis nacionales. Rodrigo se negaba a permitir que eso sucediera. Seguía escribiendo, seguía investigando, seguía dando voz a quienes no la tenían. En 1996, Rodrigo publicó un libro titulado En el abismo, la trata de personas en México, que documentaba no solo el caso de los Garfias, sino también otras redes similares que operaban en diferentes partes del país.
El libro se convirtió en un referente para investigadores, activistas y legisladores. Contribuyó a que en 1997 se reformaran algunas leyes relacionadas con la trata de personas, aunque Rodrigo siempre fue crítico de que las leyes por sí solas no bastaban si no había voluntad real de aplicarlas y si la corrupción seguía siendo sistémica. Una de las historias más conmovedoras que Rodrigo documentó en su libro fue la de Rosa, la joven que había hablado con él después del operativo en Tepito. Rosa logró salir de las calles y, con apoyo de una organización católica, completó su educación secundaria y luego estudió enfermería. Se convirtió en un ejemplo de que la recuperación era posible, aunque admitía que las cicatrices emocionales nunca desaparecerían por completo. Hay días malos, días en que todo regresa y siento que no puedo respirar, le confesó a Rodrigo durante una de sus últimas conversaciones. Pero también hay días buenos, días en que ayudo a un paciente y me siento útil, y esos días me recuerdan por qué decidí seguir adelante. El legado de la investigación de Rodrigo fue más allá de las condenas judiciales. Inspiró a una nueva generación de periodistas a investigar temas difíciles, a no conformarse con la versión oficial, a dar voz a las víctimas. En las escuelas de periodismo, su trabajo era estudiado como ejemplo de periodismo comprometido con la justicia social. Pero Rodrigo siempre fue modesto respecto a sus logros. Yo solo escribí lo que vi y lo que me contaron las víctimas, decía cuando le preguntaban sobre su trabajo. Las verdaderas heroínas son las mujeres que sobrevivieron y que tuvieron el valor de hablar. A finales de la década de los 90, la situación de violencia e impunidad en México no había mejorado significativamente. Si acaso, en algunas regiones había empeorado. Los cárteles de la droga se fortalecían, las disputas territoriales se volvían más sangrientas, y las instituciones del Estado mostraban cada vez más signos de debilidad y corrupción. El nuevo siglo se acercaba con la promesa de cambio político, pero también con la certeza de que los problemas estructurales que permitían la existencia de redes como la de los Garfias seguían intactos. En 1999, Rodrigo decidió dejar el Diario del Centro para fundar su propia agencia de periodismo de investigación. La llamó Voces Olvidadas, y su misión era clara: investigar casos de violencia contra mujeres, desapariciones forzadas y corrupción que los medios tradicionales ignoraban. Reunió a un equipo pequeño, pero comprometido de periodistas jóvenes que compartían su visión. Trabajaban con recursos limitados, dependían de donaciones y del apoyo de organizaciones civiles, pero su impacto fue significativo. En los primeros 2 años de operación, publicaron investigaciones que llevaron a la reapertura de 15 casos de mujeres desaparecidas. Una de las periodistas que se unió al equipo de Rodrigo fue una joven llamada Carolina Ruiz, egresada de la UNAM, que había leído el libro de Rodrigo y decidió dedicar su carrera al periodismo de investigación. Bajo la mentoría de Rodrigo, Carolina se especializó en casos de feminicidio en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza donde cientos de mujeres estaban siendo asesinadas en circunstancias similares a las que Rodrigo había documentado en la Ciudad de México. Su trabajo conjunto ayudó a establecer conexiones entre diferentes redes criminales que operaban en distintas regiones del país. El trabajo de Voces Olvidadas no se limitaba a investigar y publicar. También organizaban talleres en comunidades marginadas para enseñar a las mujeres jóvenes sobre los riesgos de la trata de personas, cómo identificar ofertas de trabajo fraudulentas y qué hacer si ellas o alguien que conocían era víctima de estos delitos. La prevención era tan importante como la justicia. Doña Carmela, quien se había convertido en una figura pública después de la muerte de su hija,
participaba activamente en estos talleres, compartiendo su historia como una advertencia, pero también como un llamado a la acción. En el año 2000, cuando México experimentó su primera alternancia política en 70 años con la elección de Vicente Fox como presidente, hubo esperanzas de que las instituciones de justicia se fortalecerían. Rodrigo era escéptico pero esperanzado. Sabía que el cambio real requeriría más que un cambio de partido en el poder. Requeriría una transformación profunda de las instituciones, un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas, y sobre todo, un cambio cultural que dejara de ver a las mujeres pobres y marginadas como ciudadanas de segunda clase. Los casos que Rodrigo había investigado en los años 90 seguían resonando en el nuevo siglo. Los Garfias estaban en prisión, pero las estructuras que les permitieron operar seguían en gran medida intactas. Rodrigo lo sabía. Por eso continuaba su trabajo, sabiendo que era una lucha de largo aliento, que los cambios serían lentos y a veces imperceptibles, pero que cada pequeño avance importaba. Cada mujer rescatada, cada familia que encontraba respuestas, cada red criminal desmantelada era una victoria, por pequeña que fuera. Antes de llegar al final de esta historia, quiero pedirte que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y dejes un comentario contándome qué te pareció esta investigación. Tu participación ayuda a que estas historias que deben ser contadas lleguen a más personas. Ahora continuemos. Una tarde de diciembre del año 2000, Rodrigo recibió una llamada de Mónica Cruz. Hacía meses que no hablaban. Mónica le contó que había decidido estudiar trabajo social y que quería especializarse en apoyo a víctimas de trata. «Tú me salvaste la vida, Rodrigo», le dijo con voz emocionada. «Ahora quiero devolver ese regalo ayudando a otras mujeres». Para Rodrigo, esa llamada fue la confirmación de que su trabajo tenía sentido. No se trataba solo de escribir artículos o ganar premios. Se trataba de cambiar vidas, de restaurar dignidad, de construir un país donde mujeres como Mónica, Yolanda y Patricia pudieran vivir sin miedo. El comandante Salinas se jubiló de la policía en 2001. En su ceremonia de retiro, pequeña y sin pompa, Rodrigo estuvo presente. Los dos hombres se abrazaron, conscientes de que habían compartido algo más que una investigación. Habían compartido un compromiso con la justicia que había marcado sus vidas. «No me arrepiento de nada», le dijo Salinas mientras brindaban con un tequila. «Hicimos lo correcto, aunque nos costó caro». Rodrigo asintió. Ambos sabían que el precio de mantener la integridad en un sistema corrupto era alto, pero también sabían que la alternativa era imperdonable. Los años pasaron y Rodrigo continuó su trabajo. Voces Olvidadas se consolidó como una de las agencias de periodismo de investigación más respetadas del país. Sus reportajes fueron citados en tribunales internacionales de derechos humanos. Estudiantes de periodismo de toda América Latina viajaban a México para aprender de su metodología. Pero para Rodrigo, lo más importante era mantenerse conectado con las comunidades que reportaba. No quería ser un periodista de Torre de Marfil, seguía visitando las colonias populares, seguía hablando con las madres de las víctimas, seguía siendo, ante todo, un testigo comprometido. En 2005, cuando Rodrigo cumplió 43 años, decidió escribir una reflexión sobre sus 15 años investigando casos de violencia contra las mujeres. La publicó como un largo ensayo en una revista académica. En ella escribió: «He visto lo peor que los seres humanos pueden hacerse entre sí. He documentado crueldad que desafía la comprensión. Pero también he sido testigo de una resiliencia extraordinaria. He conocido mujeres que han sobrevivido a lo impensable y que han transformado su dolor en acción.
He conocido policías honestos que arriesgan sus vidas y carreras por hacer lo correcto. He conocido madres que se niegan a olvidar a sus hijas y que convierten su duelo en movimiento social. Esa resiliencia, esa dignidad inquebrantable, es lo que me da esperanza. Doña Carmela falleció en 2008, a los 72 años. Hasta sus últimos días trabajó con hijas robadas, ayudando a otras familias a buscar a sus seres queridos. Rodrigo asistió a su funeral, donde cientos de personas se reunieron para honrar su memoria. Muchas de ellas eran madres que, como doña Carmela, habían perdido a sus hijas a manos de la violencia. Pero también había mujeres que habían sido rescatadas, que habían sobrevivido y que veían en doña Carmela un símbolo de amor maternal inquebrantable. En su lápida, sus hijos pusieron una inscripción que resumía su vida. Buscó justicia para su hija y encontró una familia de miles. La red de los Garfias quedó desmantelada, pero como Rodrigo documentó en reportajes posteriores, otras redes surgieron para llenar el vacío. La trata de personas seguía siendo un problema grave en México, exacerbado por la pobreza, la falta de oportunidades educativas y la persistente corrupción en las instituciones. Pero también había más conciencia social sobre el problema, más organizaciones trabajando en prevención y apoyo, más familias dispuestas a denunciar. El trabajo de Rodrigo y de tantos otros periodistas, activistas y policías honestos había contribuido a ese cambio, por gradual que fuera. En 2010, cuando la violencia relacionada con el crimen organizado alcanzó niveles sin precedentes en México como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón, Rodrigo enfrentó nuevos retos. Muchos de sus colegas periodistas fueron asesinados por reportar sobre el narco. La violencia ya no se escondía en ranchos aislados, estaba en las calles, en las plazas públicas, en los titulares de cada día. Rodrigo tuvo que tomar decisiones difíciles sobre qué investigar y cómo hacerlo sin poner en riesgo a su equipo. Pero nunca dejó de enfocarse en las víctimas. Mientras muchos medios se concentraban en los capos, en las cifras de muertos, en las estrategias militares, Voces Olvidadas seguía contando las historias de las mujeres, niños y familias afectadas por la violencia. Rodrigo creía firmemente que humanizar a las víctimas, contar sus historias individuales, era una forma de resistir la narrativa deshumanizante que convertía a miles de muertes en meras estadísticas. Mónica Cruz, cumpliendo su promesa, se convirtió en trabajadora social y fundó un refugio para mujeres víctimas de trata en la Ciudad de México. El refugio llevaba el nombre de Casa Yolanda, en honor a Yolanda Ramírez, la primera víctima que llamó la atención de Rodrigo. El refugio ofrecía no solo albergue temporal, sino también apoyo psicológico, asesoría legal, capacitación laboral y programas educativos. Mónica trabajaba incansablemente, a veces durmiendo apenas unas horas, impulsada por la convicción de que cada mujer que pasaba por Casa Yolanda merecía una segunda oportunidad. Rodrigo mantuvo una relación cercana con Mónica a través de los años. A menudo llevaba a periodistas jóvenes al refugio para que conocieran de primera mano el trabajo que se hacía ahí, y para que entendieran que detrás de cada estadística sobre trata de personas había un ser humano con sueños, miedos y dignidad. Si no puedes ver a la persona detrás de la historia, no puedes ser un buen periodista, les decía Rodrigo a sus estudiantes y colegas. En 2015, 20 años después de que comenzara su investigación sobre los Garfias, Rodrigo fue invitado a dar una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México. El auditorio estaba lleno de estudiantes, académicos, activistas y periodistas.
Rodrigo habló durante 2 horas, compartiendo no solo los detalles de su investigación, sino también las lecciones que había aprendido sobre periodismo, justicia y humanidad. Al final, una estudiante levantó la mano y preguntó, después de ver tanta oscuridad, ¿cómo mantiene la esperanza? Rodrigo pensó por un momento antes de responder. La esperanza no es un sentimiento pasivo. No es creer ciegamente que las cosas van a mejorar por arte de magia. La esperanza es un acto de resistencia. Es decidir cada día que vamos a seguir luchando por un mundo mejor, aunque todo parezca indicar que es una batalla perdida. La esperanza está en Mónica, que convirtió su dolor en un refugio para otras mujeres. Está en doña Carmela, que transformó su pérdida en un movimiento. Está en el comandante Salinas, que arriesgó su carrera por hacer lo correcto. Y está en cada uno de ustedes, que han decidido estudiar, investigar, actuar. Esa es la esperanza que me mantiene. El caso de los Garfias, el Rancho San Miguel y las 5 mujeres que iniciaron la investigación se convirtieron en un parteaguas en la historia del periodismo de investigación en México. Se estudiaban en universidades, se citaban en trabajos académicos, se recordaban en foros internacionales sobre derechos humanos. Pero para Rodrigo, el verdadero legado no estaba en los premios o el reconocimiento. Estaba en las vidas que se habían salvado, en las familias que encontraron respuestas, en las políticas públicas que se modificaron, en la conciencia social que se despertó. En sus 60 años, Rodrigo seguía trabajando. Su cabello era completamente gris, sus manos temblaban ligeramente al escribir, pero su compromiso con el periodismo de investigación era tan firme como el primer día que entró a la redacción de El Diario del Centro hace décadas. Voces Olvidadas continuaba operando, ahora dirigida por Carolina Ruiz y un equipo de periodistas de la nueva generación que habían aprendido de Rodrigo la importancia de la ética, el rigor y la compasión en el periodismo. Una mañana de 2020, mientras revisaba documentos en su pequeña oficina llena de archivos y fotografías que documentaban 30 años de investigaciones, Rodrigo recibió un mensaje por correo electrónico. Era de una mujer joven que se identificó como la hija de Rosa, la mujer que le había dado información crucial sobre los Garfias. Rosa había fallecido 2 años antes de cáncer, pero antes de morir le había contado a su hija toda su historia. La joven escribió: «Mi madre siempre decía que usted le había dado la oportunidad de tener una vida real, de ser madre, de ser feliz. Yo existo porque usted no se dio por vencido. Solo quería que lo supiera y que supiera que estoy estudiando Derecho porque quiero ayudar a mujeres como mi madre. Su trabajo continúa, no solo a través de usted, sino a través de todas las vidas que tocó». Rodrigo leyó el mensaje varias veces, con los ojos humedecidos. Pensó en todas las mujeres que había conocido a lo largo de su carrera, las que sobrevivieron y las que no, las madres que buscaban, los policías honestos, los activistas incansables. Todos ellos habían contribuido a construir, ladrillo a ladrillo, un México un poco más justo, un poco más consciente. El camino era largo y todavía quedaba mucho por hacer. La violencia contra las mujeres seguía siendo un problema grave. La corrupción persistía. La impunidad era todavía la norma más que la excepción, pero también había cambios. Había más leyes que protegían a las víctimas. Había más refugios como Casa Yolanda. Había más periodistas investigando estos temas. Había más organizaciones civiles presionando al gobierno. Había más conciencia social. Y todo eso había comenzado en parte con la decisión de un periodista de 32 años de no ignorar la desesperación en los ojos de una madre que buscaba a su hija desaparecida. Rodrigo se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver las calles bulliciosas de la Ciudad de México.
La misma ciudad donde décadas atrás había descubierto una red de horror, pero también una capacidad extraordinaria de resistencia humana. Sabía que su trabajo no había terminado. Siempre habría una historia más que contar, una injusticia más que documentar, una voz más que necesitaba ser escuchada. Y mientras tuviera fuerzas, seguiría siendo ese puente entre las víctimas y la justicia, entre el silencio y la verdad. En el rastro de los asesinos había encontrado algo más que culpables y víctimas. Había encontrado una verdad fundamental sobre la condición humana, que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana se niega a apagarse. Esa luz estaba en cada mujer que se negaba a ser silenciada, en cada madre que se negaba a olvidar, en cada periodista que se negaba a mirar hacia otro lado. Y esa luz, por tenue que a veces pareciera, era suficiente para seguir caminando, para seguir buscando, para seguir creyendo que un México más justo era posible. La historia de No rastro dos asesinos no terminaba con un final feliz de película. La realidad era más compleja, más matizada. Había victorias y derrotas, avances y retrocesos. Pero había algo que permanecía constante, el compromiso de personas como Rodrigo, Mónica, doña Carmela, el comandante Salinas y tantos otros de no rendirse ante la injusticia. Ese compromiso era, en sí mismo, un acto revolucionario en un país donde la impunidad y la violencia parecían ser la norma. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rojos, Rodrigo Méndez regresó a su escritorio. Abrió un nuevo documento en su computadora. Había recibido esa mañana el testimonio de otra madre buscando a su hija desaparecida. Una nueva historia, otra mujer que necesitaba ser encontrada, otra familia que merecía respuestas. El trabajo continuaba. Siempre continuaría, porque mientras hubiera voces olvidadas, habría periodistas dispuestos a escucharlas y a asegurarse de que fueran oídas. Esa era la verdadera victoria. No darse por vencido, seguir luchando, seguir creyendo que cada vida importaba y que la verdad, eventualmente, prevalecería. Los años que siguieron al caso de los Garfias transformaron no solo la vida de Rodrigo, sino también el panorama del periodismo de investigación en México. Era 2003 y Voces Olvidadas acababa de publicar un reportaje especial sobre la conexión entre diferentes redes de trata que operaban en estados como Tlaxcala, Puebla y Veracruz. La investigación había tomado 18 meses de trabajo de campo, entrevistas clandestinas y revisión de cientos de expedientes judiciales. Lo que descubrieron era aterrador. Las redes estaban más organizadas y sofisticadas de lo que cualquiera imaginaba, con conexiones que llegaban hasta Estados Unidos y Centroamérica. Carolina Ruiz, quien ahora era subdirectora de la agencia, había liderado gran parte de esta investigación. Bajo su dirección, el equipo había documentado cómo familias enteras en ciertos pueblos de Tlaxcala se dedicaban a la trata de personas como si fuera un negocio familiar legítimo. Las jóvenes eran reclutadas mediante el engaño, a menudo por hombres que fingían enamorarse de ellas, un método conocido como el enamoramiento. Una vez que las tenían bajo su control, las trasladaban a ciudades donde eran forzadas a prostituirse. La violencia física y psicológica era sistemática y brutal. Rodrigo acompañó a Carolina en varias de las entrevistas más peligrosas. En un pueblo cerca de Tenancingo, Tlaxcala, conocido por ser un centro neurálgico de estas redes, hablaron con una mujer mayor que había perdido a 3 de sus nietas en manos de tratantes. «Aquí todos saben quiénes son», les dijo la mujer mientras tejía un rebozo en el patio de su casa humilde. «Los ves pasearse en sus camionetas nuevas, construyendo casas grandes.
Todo el mundo sabe de dónde viene ese dinero, pero nadie hace nada, ni la policía, ni los presidentes municipales, nadie, porque muchos de ellos también están metidos en el negocio. Esas palabras resonaron en Rodrigo. Era la misma historia que había visto en la Ciudad de México una década atrás. Corrupción institucional que permitía que el crimen floreciera. La diferencia era que ahora las redes eran más grandes, más audaces, más arraigadas en el tejido social de comunidades enteras. Publicar ese reportaje significaba señalar a pueblos enteros, a familias poderosas, a autoridades cómplices. El riesgo era considerable. Cuando el reportaje se publicó en octubre de 2003, causó un escándalo nacional. Organizaciones internacionales de derechos humanos citaron el trabajo de Voces Olvidadas en sus informes sobre México. El gobierno federal se vio obligado a crear un operativo especial en Tlaxcala. Se realizaron algunos arrestos, pero como Rodrigo había aprendido a lo largo de los años, los arrestos por sí solos no resolvían el problema sistémico. Mientras hubiera demanda, mientras hubiera pobreza y falta de oportunidades, mientras hubiera corrupción, las redes seguirían operando. Las amenazas comenzaron a llegar poco después de la publicación. Llamadas telefónicas anónimas a la oficina de Voces Olvidadas, mensajes intimidatorios, seguimientos en las calles. Carolina recibió amenazas especialmente agresivas. Una noche encontró una nota bajo la puerta de su departamento que simplemente decía: «Deja de meter la nariz donde no te llaman o vas a terminar como las que tanto defiendes». Rodrigo reportó todo a las autoridades, pero la protección que les ofrecieron fue mínima. Tuvieron que contratar seguridad privada con fondos que apenas tenían. A pesar del miedo, el equipo continuó trabajando. Rodrigo había aprendido algo fundamental a lo largo de su carrera. Ceder ante las amenazas significaba permitir que los criminales ganaran. Cada vez que un periodista se silenciaba por miedo, los poderosos se volvían más poderosos. Si nos callamos, ¿quién va a contar estas historias?, les preguntó Rodrigo a su equipo durante una reunión tensa, donde discutían si debían continuar con la línea de investigación sobre trata de personas. La respuesta fue unánime: seguirían adelante. En 2005, Casa Yolanda, el refugio que Mónica Cruz había fundado, estaba atendiendo a más de 50 mujeres al año. Mónica había conseguido financiamiento de organizaciones internacionales y del gobierno de la ciudad. Aunque los recursos siempre eran insuficientes, Rodrigo visitaba el refugio regularmente, no solo como periodista, sino como amigo y aliado. Había visto a Mónica transformarse de una víctima traumatizada en una líder comunitaria fuerte y compasiva. Esa transformación era para él la evidencia más clara de que el cambio era posible. Una de las residentes de Casa Yolanda en ese tiempo era una joven llamada Daniela, originaria de Oaxaca. Había sido captada a los 16 años mediante una oferta falsa de trabajo como empleada doméstica en la Ciudad de México. En lugar de eso, fue vendida a una red de trata y pasó 3 años siendo explotada sexualmente en diferentes estados del país. Logró escapar cuando uno de sus captores la dejó sin vigilancia durante unos minutos en una terminal de autobuses. Corrió, pidió ayuda y eventualmente fue canalizada a Casa Yolanda. Rodrigo entrevistó a Daniela para un reportaje sobre la difícil transición de las sobrevivientes de trata cuando intentaban reintegrarse a la sociedad. Daniela le contó sobre las pesadillas constantes, la dificultad para confiar en las personas, el estigma que sentía. «La gente no entiende que nosotras no elegimos esto», le dijo con lágrimas en los ojos. «Nos juzgan como si fuéramos responsables de lo que nos pasó. Pero yo era solo una niña que quería ayudar a su familia.
No sabía que el mundo podía ser tan cruel. El testimonio de Daniela fue incluido en un documental que Rodrigo produjo en colaboración con una realizadora independiente llamada Fernanda Martínez. El documental, titulado Rostros de la Trata, se estrenó en 2006 en varios festivales de cine documental y posteriormente fue transmitido por Canal 11. Fue visto por millones de personas y generó una conversación nacional sobre la trata de personas. Por primera vez, muchos mexicanos entendieron que este no era un problema lejano o ajeno, sino algo que estaba sucediendo en sus propias comunidades. El éxito del documental trajo más atención al trabajo de Voces Olvidadas, pero también más presión. Rodrigo y su equipo recibían constantemente solicitudes de familias buscando a sus hijas desaparecidas. Cada caso era una historia de dolor, y aunque querían ayudar a todos, los recursos eran limitados. Tuvieron que crear criterios para decidir qué casos investigar, aquellos donde había indicios claros de trata de personas, donde las autoridades habían sido particularmente negligentes, donde la intervención periodística podía hacer una diferencia real. Uno de los casos que aceptaron en 2007 fue el de Lucía Hernández, una estudiante universitaria de 21 años que había desaparecido en Guadalajara. Su familia sospechaba que había sido víctima de trata porque antes de desaparecer había mencionado a una amiga que un hombre la había estado invitando a trabajar como modelo. Carolina viajó a Guadalajara para investigar. Lo que descubrió fue una red sofisticada que reclutaba a estudiantes universitarias mediante falsas agencias de modelaje y actuación. Las jóvenes eran fotografiadas y esas fotografías se usaban para catálogos que se distribuían entre clientes de alto poder adquisitivo. La investigación de Carolina llevó al rescate de Lucía y otras 6 jóvenes que estaban siendo mantenidas en un departamento de lujo en la zona de Providencia, en Guadalajara. Los responsables eran empresarios aparentemente respetables que manejaban negocios legítimos como fachada. El caso demostró que la trata de personas no era solo un problema de las zonas marginadas, también operaba en los círculos de élite. Las víctimas no eran solo mujeres de escasos recursos, también eran estudiantes universitarias de clase media. El crimen era transversal. El rescate de Lucía fue noticia nacional. Su familia, agradecida con el trabajo de Voces Olvidadas, se convirtió en activista junto con otras familias. Formaron una organización llamada Familias Unidas por Nuestras Hijas, que trabajaba en coordinación con Hijas Robadas, la organización que doña Carmela había fundado años atrás. La red de apoyo y activismo se expandía, creando una presión constante sobre las autoridades para que tomaran el tema en serio. En 2008, cuando se cumplían 14 años del descubrimiento del Rancho San Miguel, Rodrigo organizó un evento conmemorativo. Invitó a sobrevivientes, familiares de víctimas, activistas, periodistas y algunos funcionarios públicos. Mónica Cruz habló sobre su experiencia y sobre el trabajo de Casa Yolanda. Lucía Hernández compartió su testimonio sobre el rescate y su proceso de recuperación. Las madres de hijas robadas encendieron velas por sus hijas asesinadas. Fue un evento emotivo que recordó a todos los presentes por qué esta lucha era importante. Durante su discurso, Rodrigo habló sobre la evolución del problema de la trata en México. Hace 14 años, cuando comenzamos a investigar el caso de los Garfias, muchos negaban que existiera un problema serio de trata de personas en nuestro país. Hoy, gracias al trabajo de periodistas, activistas, sobrevivientes valientes y algunos funcionarios comprometidos, nadie puede negar esta realidad. Hemos avanzado en reconocer el problema, pero el reconocimiento es solo el primer paso.
Necesitamos políticas públicas efectivas. Necesitamos un sistema de justicia que funcione. Necesitamos un cambio cultural que deje de culpar a las víctimas. El trabajo de Rodrigo inspiró a una generación de periodistas jóvenes que veían en él un modelo a seguir. Muchos de sus antiguos asistentes y estudiantes ahora trabajaban en medios importantes del país, llevando consigo los principios que Rodrigo les había enseñado: rigor en la investigación, respeto por las víctimas, compromiso con la verdad, valentía ante las amenazas. El periodismo de investigación en México estaba cambiando, volviéndose más profesional, más enfocado en derechos humanos, más consciente de su papel social. Sin embargo, el país también estaba cambiando de maneras preocupantes. La guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006 había desatado una ola de violencia sin precedentes. Los cárteles de la droga se fragmentaban y peleaban entre sí por territorios. Los asesinatos se contaban por decenas de miles. Periodistas eran blanco de ataques. Entre 2006 y 2012, más de 50 periodistas fueron asesinados en México, muchos de ellos por reportar sobre el crimen organizado. El clima de miedo era palpable. Rodrigo tuvo que tomar decisiones difíciles sobre cómo proteger a su equipo sin dejar de hacer su trabajo. Implementaron protocolos de seguridad más estrictos, no viajar solos, informar siempre sobre su ubicación, usar comunicación encriptada, variar sus rutas. Algunos temas se volvieron demasiado peligrosos para investigar directamente. Tuvieron que ser más estratégicos, más cuidadosos. La autocensura era una tentación constante, pero Rodrigo se resistía. No podemos dejar que el miedo dicte nuestra agenda, insistía. En 2010, Voces Olvidadas publicó un reportaje sobre la conexión entre los cárteles de la droga y las redes de trata de personas. La investigación mostraba cómo los grupos del crimen organizado habían diversificado sus actividades, y la trata de personas se había convertido en un negocio lucrativo junto con el tráfico de drogas y armas. En algunas regiones del país, especialmente en zonas fronterizas, los cárteles controlaban completamente las redes de trata. Las mujeres eran tratadas como mercancía, moviéndose por las mismas rutas que se usaban para el tráfico de drogas. El reportaje fue devastador en sus revelaciones, pero también extremadamente peligroso. Rodrigo recibió amenazas más serias que nunca. Un colega periodista que había trabajado en temas similares fue asesinado en Veracruz apenas semanas después de la publicación. El mensaje era claro: reportar sobre estos temas podía costar la vida. Rodrigo consideró seriamente dejar el país, exiliarse como habían hecho otros periodistas, pero cada vez que pensaba en irse, recordaba las caras de Mónica, de Daniela, de Lucía, de todas las mujeres cuyas historias había contado. ¿Quién las representaría si él se iba? Mónica lo visitó en su oficina durante esos días difíciles. «Rodrigo, nadie te culparía si te fueras», le dijo. «Has hecho más de lo que cualquiera podría pedir. Has salvado vidas, has cambiado leyes, has inspirado a miles de personas. Si necesitas irte para estar seguro, todos lo entenderíamos». Rodrigo la miró y sonrió tristemente. «¿Y tú, Mónica? ¿Por qué no has dejado este trabajo? Manejar un refugio para víctimas de trata también es peligroso. Podrías tener una vida tranquila, alejada de todo esto». Mónica se quedó en silencio por un momento. «Porque no puedo», respondió finalmente. «No puedo despertar cada mañana sabiendo que hay mujeres sufriendo lo que yo sufrí y no hacer nada. No puedo vivir con esa conciencia. Supongo que tú tampoco puedes». Rodrigo asintió. Tenía razón. No era una cuestión de valentía o heroísmo. Era simplemente imposible mirar hacia otro lado una vez que habías visto lo que ellos habían visto.
Era una maldición y una bendición al mismo tiempo. En 2012, con la transición de gobierno y el regreso del PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto, hubo esperanzas de que la estrategia de seguridad cambiaría. Peña Nieto prometió reducir la violencia, enfocarse menos en combatir a los cárteles y más en proteger a los ciudadanos. Los primeros meses parecían prometedores. Las cifras de homicidios disminuyeron ligeramente. Pero pronto quedó claro que la violencia no desaparecería con cambios cosméticos de estrategia. El problema era estructural, profundamente arraigado. Durante esa administración, Rodrigo y Voces Olvidadas se enfocaron en documentar casos de desaparición forzada, un fenómeno que había crecido exponencialmente durante los años de la guerra contra el narco. Miles de personas habían desaparecido, muchas de ellas víctimas de grupos criminales, pero también algunas en manos de autoridades corruptas. Las familias de los desaparecidos formaron colectivos de búsqueda, grupos de madres que literalmente excavaban la tierra buscando a sus hijos. Rodrigo documentó su trabajo, dándoles voz, visibilizando su dolor y su determinación. Conoció a mujeres extraordinarias como Miriam Rodríguez, una madre que se convirtió en investigadora privada para encontrar a su hija desaparecida y que terminó ayudando a localizar y capturar a varios de los responsables. Conoció a las rastreadoras del fuerte en Sinaloa, mujeres que se organizaron para buscar a sus familiares desaparecidos en fosas clandestinas. Su valentía era sobrecogedora. A menudo trabajaban en condiciones peligrosas, sin apoyo gubernamental, guiadas solo por su amor maternal inquebrantable. En 2014, el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, sacudió al país. El caso se volvió un símbolo de la crisis de desapariciones y de la colusión entre autoridades y crimen organizado. Rodrigo viajó a Guerrero para cubrir la historia. Habló con los padres de los estudiantes, con activistas locales, con investigadores independientes. El dolor y la rabia que encontró eran palpables, pero también encontró una determinación férrea de no permitir que el caso fuera olvidado o archivado. Su cobertura del caso de Ayotzinapa fue exhaustiva y crítica. Señaló las inconsistencias en la versión oficial del gobierno, documentó las irregularidades en la investigación, dio voz a los padres que exigían verdad y justicia. El trabajo le ganó más enemigos en círculos gubernamentales, pero también más credibilidad entre la sociedad civil. Voces Olvidadas se había convertido en una de las fuentes más confiables de periodismo de investigación en un país donde la confianza en las instituciones era casi inexistente. En 2016, Mónica Cruz recibió un reconocimiento internacional por su trabajo con Casa Yolanda. Viajó a Ginebra para recibir un premio de las Naciones Unidas por su labor en apoyo a víctimas de trata. En su discurso de aceptación, Mónica habló de Rodrigo, de doña Carmela, del comandante Salinas, de todas las personas que habían sido parte de su camino, desde víctima hasta activista. «Yo no soy especial», dijo ante la audiencia internacional. «Soy simplemente alguien que tuvo la suerte de que personas buenas no se dieran por vencidas conmigo. Mi trabajo es asegurarme de que otras mujeres tengan esa misma suerte». Rodrigo vio el discurso de Mónica por internet desde su oficina en la Ciudad de México. Se sintió orgulloso, no de sí mismo, sino de ella, de todo lo que había logrado. Recordó aquella noche terrible en el rancho San Miguel, cuando la encontraron atada y aterrada en una bodega. La transformación era casi milagrosa. Si alguien le hubiera dicho entonces que esa mujer traumatizada se convertiría en una líder internacional en la lucha contra la trata, no lo habría creído. Pero la vida estaba llena de esas sorpresas.
Los últimos años de la década de 2010 trajeron nuevos desafíos. El crimen organizado se había fragmentado aún más, con docenas de grupos peleando por territorios. La violencia en algunos estados como Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas era casi indescriptible. Los periodistas seguían siendo blanco de ataques. Rodrigo perdió a varios colegas, algunos asesinados, otros forzados al exilio. Cada muerte lo afectaba profundamente. Se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir haciendo este trabajo. En 2018, con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, hubo nuevamente esperanzas de cambio. López Obrador prometió una cuarta transformación del país: atacar las causas de raíz de la violencia, combatir la corrupción. Rodrigo era escéptico, pero observaba con atención. Había aprendido a lo largo de décadas que los cambios reales raramente venían desde arriba. Venían de la presión constante de la sociedad civil, del trabajo incansable de activistas, periodistas y ciudadanos comprometidos. Voces Olvidadas continuaba su trabajo bajo el liderazgo cada vez más prominente de Carolina Ruiz. Rodrigo, ahora cerca de los 60 años, había comenzado a delegar más responsabilidades. Ya no tenía la energía física para los viajes de campo extenuantes, pero su mente seguía aguda y su compromiso intacto. Se enfocaba más en mentorear a periodistas jóvenes, en escribir análisis de largo aliento, en usar su prestigio para abrir puertas y proteger a su equipo. En 2019, 25 años después de aquel febrero de 1994, cuando no podía dormir mirando las fotos de 5 mujeres desaparecidas, Rodrigo escribió un libro de memorias titulado Voces en la Oscuridad. 25 años investigando la violencia contra las mujeres en México. El libro era parte testimonio personal, parte historia oral de las víctimas y sobrevivientes que había conocido, parte análisis de cómo México había cambiado y cómo no lo había hecho. Fue un bestseller y generó conversaciones en todo el país. En el lanzamiento del libro, celebrado en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, el auditorio estaba lleno. Estaban Mónica y el equipo de Casa Yolanda, las madres de hijas robadas, Carolina y el equipo de Voces Olvidadas, sobrevivientes que Rodrigo había ayudado a lo largo de los años, periodistas, académicos, activistas. Era una reunión de personas que habían dedicado sus vidas a luchar contra la injusticia. Rodrigo miró a la audiencia y sintió algo que raramente sentía: esperanza genuina. Cuando comencé este trabajo hace 25 años, dijo durante su presentación, México era un país diferente. La trata de personas era un tema del que casi nadie hablaba. Las víctimas eran invisibles, las familias sufrían en silencio, las autoridades negaban el problema o lo minimizaban. Hoy, aunque la violencia persiste y en algunos aspectos ha empeorado, también hemos logrado cosas importantes. Hemos visibilizado el problema, hemos cambiado leyes, hemos creado instituciones de apoyo, hemos inspirado a miles de personas a unirse a esta lucha, pero sobre todo, hemos devuelto la dignidad a las víctimas. Hemos insistido en que sus vidas importan, que sus historias merecen ser contadas. Después de la presentación, una joven periodista se acercó a Rodrigo. Se presentó como estudiante de una maestría en periodismo de investigación y le dijo que su trabajo había inspirado su elección de carrera. Le preguntó qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse a este tipo de periodismo en un país tan peligroso. Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. Primero, nunca olvides por qué haces esto. No es por los premios o el reconocimiento, es por las personas cuyas historias nadie más contará. Segundo, cuida tu salud mental.
Este trabajo te puede destruir si no encuentras maneras de procesarlo. Tercero, no trabajes solo. Busca una comunidad de colegas que entienda los riesgos y que se cuiden mutuamente. Y cuarto, nunca pierdas la compasión. El día que las historias de dolor dejen de afectarte, es el día en que debes dejar este trabajo. En 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó al mundo, y México no fue la excepción. El país enfrentó una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, y la crisis económica exacerbó problemas existentes. Rodrigo y su equipo tuvieron que adaptar su trabajo a la nueva realidad. Las entrevistas presenciales se volvieron más difíciles, pero la pandemia también reveló cómo la crisis afectaba desproporcionadamente a los más vulnerables. Las víctimas de trata estaban más aisladas que nunca, con menos posibilidades de escapar o pedir ayuda. Casa Yolanda enfrentó desafíos enormes. Las donaciones disminuyeron mientras las necesidades aumentaban. Mónica trabajó incansablemente para mantener el refugio abierto, buscando nuevas fuentes de financiamiento, adaptando los servicios para cumplir con protocolos sanitarios. Rodrigo usó su plataforma para visibilizar las necesidades del refugio y de otras organizaciones similares. La comunidad respondió. Aunque fueron tiempos difíciles, la solidaridad también se hizo presente. Durante los confinamientos, Rodrigo tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida y su carrera. Pensó en todas las historias que había contado, en todas las personas que había conocido. Pensó en las que se salvaron y en las que no. Pensó en doña Carmela, que había muerto sin ver a los criminales que mataron a su hija a recibir sentencias lo suficientemente largas. Pensó en el comandante Salinas, que había sido castigado por hacer lo correcto. Pensó en los colegas periodistas asesinados por hacer su trabajo. El balance era agridulce, pero también pensó en Mónica, en su resiliencia extraordinaria. Pensó en Daniela, Lucía y las cientos de mujeres que habían pasado por Casa Yolanda y que ahora tenían vidas reconstruidas. Pensó en las leyes que se habían cambiado, en los protocolos que se habían creado, en la conciencia social que se había despertado. El cambio había sido lento, a veces casi imperceptible, pero había sido real. Y ese cambio había sido posible porque personas como él, como Mónica, como doña Carmela, se habían negado a rendirse. En 2021, cuando las restricciones de la pandemia comenzaron a aflojarse, Voces Olvidadas organizó un evento híbrido, presencial y virtual, para conmemorar 27 años del descubrimiento del Rancho San Miguel. El evento coincidía con el 20º aniversario de la fundación de la agencia. Fue una celebración, pero también un recordatorio de que el trabajo continuaba. Se presentaron estadísticas actualizadas. Las desapariciones de mujeres seguían siendo alarmantemente altas. La trata de personas continuaba siendo un problema grave. La impunidad seguía siendo la norma en la mayoría de los casos. Pero también se celebraron victorias. Más de 200 mujeres rescatadas gracias a investigaciones de Voces Olvidadas y organizaciones aliadas, 50 redes criminales desmanteladas, 15 reformas legislativas influenciadas por su trabajo investigativo, 3 refugios para víctimas inspirados en el modelo de Casa Yolanda, y una generación de periodistas jóvenes comprometidos con continuar esta labor. Durante el evento, Carolina Ruiz anunció que asumiría como directora general de Voces Olvidadas. Rodrigo se convertiría en director honorario y continuaría como mentor y asesor, pero era tiempo de que la nueva generación tomara el liderazgo. Rodrigo nos ha enseñado todo lo que sabemos sobre periodismo de investigación con integridad, dijo Carolina en su discurso.
Ahora nos toca a nosotros llevar esa antorcha y pasarla eventualmente a los que vienen detrás. El trabajo nunca termina, pero tampoco estamos solos en él. Rodrigo observaba desde el escenario, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Era difícil soltar el control, pero sabía que era necesario. Carolina y su equipo estaban más que preparados. Habían sido formados no solo en técnicas de investigación, sino también en los valores que hacían que este trabajo tuviera sentido. Respeto por las víctimas, compromiso con la verdad, valentía ante el poder, compasión ante el sufrimiento. En sus últimas palabras durante el evento, Rodrigo compartió una reflexión final. He pasado casi 3 décadas contando historias de violencia, dolor e injusticia. Ha sido agotador, a veces traumático, siempre difícil. Hay días en que me pregunto si ha valido la pena, si realmente hemos logrado algo. Pero luego veo a Mónica dirigiendo Casa Yolanda, salvando vidas todos los días. Veo a Carolina y a su equipo continuando investigaciones valientes. Veo a las madres de hijas robadas que se niegan a olvidar. Veo a las sobrevivientes que se han convertido en activistas. Y entonces sé, con absoluta certeza, que sí ha valido la pena. Porque hemos construido algo más grande que cualquiera de nosotros individualmente. Hemos construido una comunidad de resistencia, de solidaridad, de esperanza. Y esa comunidad perdurará mucho después de que yo me haya ido. El camino que comenzó aquella noche de febrero de 1994, cuando Rodrigo no podía dormir mirando las fotografías de 5 mujeres desaparecidas, había sido largo y arduo. No había sido una línea recta de progreso, sino un camino sinuoso lleno de obstáculos, retrocesos y dolor. Pero también había sido un camino iluminado por destellos de humanidad extraordinaria. La valentía de las sobrevivientes, el amor inquebrantable de las madres, la integridad de algunos funcionarios, la solidaridad de la comunidad. Esos destellos habían sido suficientes para seguir caminando, para seguir creyendo que un México más justo era posible. Y mientras hubiera personas dispuestas a seguir ese camino, la esperanza permanecería viva.